A lo mejor es el Es Wi-Fi. mi teléfono. Como siempre, la culpa es del profe. Está bien. Bueno, aquí, bueno, también digo, de modo internacional, aquí tenemos por ahí, está Elena, que es una amiga conocida, ¿verdad? Que conoce a los salesianos, que está en Los Ángeles, California, radicando y que anda por acá de visita. Entonces, saludos. Que No, no la no, ven, pero ya se está en la puso cabina, ¿verdad? Bueno, no en la cabina, en controles. en controles. No la ven, pero ya se puso roja. O Bueno, sea, David ahí la ve. ¿cómo está Elena? Un gusto conocerla. Muy bien. Pues por favor, ya sintonícenos cuando vaya ya, ahí háganos una bolita ahí de gente, por favor, que nos acompañen. Bueno, Muy también bien. nos acompaña el gran maestro, el capellán de la Universidad Salesiana, el monaguillo eterno, Javier, ¿cómo estás? Todo bien, profe, gracias por tanto título honorífico. Pues más te Todo bien. mereces, pero no me llegan a la mente. No, No un me gusto llegan a la estar mente. aquí. Cuando se puede, pues con todo gusto. ¿Y cuando no? Y cuando no, Pues pues no. me quedo con las ganas. Ay, López Obrador. Bueno, Gatel. Bueno. Muchas gracias. Y ya también de casa, que les contaré algo. Le había dicho al profesor Rafael que al año, o sea, a la transmisión 52, pues ya les dejaba yo el programa para yo abrir otro proyecto, pero no lo sé, ya me hizo dudar el maestro Rafael Robledo. No, Rafael para Robledo, maestro en periodismo político, así es. tome usted protesta como futuro conductor. Haremos lo que se pueda porque Oh, justamente luego hay algunos imponderables es que nuestras múltiples ocupaciones El rector puede estar ocupado, claro, ya que ha estado 52 programas, claro. ¿o no? No. 51. No, No he estado en todos. padre. Es que no he estado en todos, Bueno, pero ha faltado en se dos. han realizado los 52 programas, eso Ha está bien. faltado en dos. Sí. Llevamos, Entonces, este es el he 47. faltado alguna vez y no digo el motivo Sí, por que- qué, porque si no luego me van a echar. Pero bueno. Y esa vez lo hicimos con Javier y con Alberto, Y alguna estuvimos con Gio, ¿no? con Gio. Tú, Gio y yo. Que fue cuando hablamos de un tema que después fue firmemente corregido por el padre. Pasión de Cristo. Si no No mal era- Algo así que... ¿Por qué corregido? No, no me Porque, acuerdo. porque cometimos errores. Ah, ok, está bien. A lo mejor lo hizo de manera natural, la corrección, pero le que salió se muy quede bien. Tranquilo, profe. Ah, muchas gracias, perdón. Es mi teléfono, señorita producción. Es mi teléfono. No sé qué le pasa. Bueno, después de este pequeño saludo de 15 minutos, el padre y el maestro Rafael Robledo han decidido poner un tema en la mesa, del cual ustedes ya vieron el título allí en Facebook, pero hay que decirlo, es Iglesia y Educación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, un poco, digo, creo que cuando hablamos de temas que implican la cuestión cristiana, católica y en todo caso de la estructura, que es propiamente la instancia, digamos así, que la Iglesia Católica como institución, como garante de de esta forma, digamos, de evangelización y de promoción de la vida de fe, pues ciertamente que no está ausente de un rasgo muy particular que es, yo lo considero como un elemento pues netamente antropológico, que es el carácter de la educación, ¿no? Más allá de las particularidades, bueno, aquí los pedagogos, después que se pongan a investigar y todo, pero digo, al final de cuentas es hablar de la cuestión del cómo la Iglesia Católica, a través de toda su historia, de su constitutivo, tiene todo una esencia de carácter educativa, ¿no? Y a partir de ahí, pues ver que hoy en día seguimos haciendo pues ese proceso, ese proyecto de formación humano-cristiana o humana y cristiana, o en ese sentido también de hablar de todo un complejo, digamos, donde el ser humano recupera el sentido de su vida a través del conocimiento, a través del ejercicio de la fe, a través de la experiencia cotidiana y todo lo que implica la trascendentalidad, pues o lo trascendente.
Al final de cuentas, lo que queremos decir con todo este relajo es que la Iglesia Católica, en cierto modo, tiene un papel importante dentro de procesos educativos, pero no solamente como proceso, sino como elemento esencial y constitutivo del ser humano. Es decir, sea de una forma, ahora sí, como de la forma o de la formalidad de la forma, o como la informalidad de todo lo que implican procesos que van a formar al ser humano en sus criterios de vida. Entonces, la idea es esa, ¿no? Es decir, en México tenemos una particularidad muy clara de hablar de educación con cierta apertura, pero con un calificativo netamente laical, cosa que no es del todo realista, pues, porque a veces la palabra laico es muy ambigua, pues, para mí. ¿Por qué? Porque aquí la palabra laico no significa a religioso o contra lo religioso o contra la cuestión espiritual o contra la cuestión del sentido trascendente del ser humano, cosa que a veces podemos calificar como si fuera lo laico contrario a lo religioso, y no lo es tanto. Pero sí necesitamos decir que dentro de la estructura, al menos en México, a pesar de que sea una educación laica, hay un sentido de vida trascendental, religiosa, de espiritualidad. Entonces, la Iglesia Católica, a través de sus diferentes congregaciones o sus diferentes instancias, ha tenido mucha énfasis en la cuestión del cómo seguir haciendo procesos de educación, ¿no? Últimamente, ya hemos escuchado, está el famoso Pacto Global por la Educación, que el Papa Francisco hace, si no mal recuerdo, en el 20 o 2021, promueve, porque está la pandemia y está todo ese desastre, y entonces dice, bueno, pues hay que aquí poner parámetros, porque la educación es parte esencial de esto. Y a partir de ahí también la Iglesia pues tiene otros elementos históricos que van constituyendo pues grandes instancias educativas. El origen de las universidades, sobre todo las occidentales, abusados, porque no queremos decir que todas las orientales pues tienen otro contexto, pero al final de cuentas toda la cultura occidental, es decir, a partir de la cultura judeocristiana y el helenismo, son creación mucho de lo cristiano, ¿no? Y a partir de ahí de la Iglesia Católica, pues. Entonces se construyen grandes instancias educativas, ¿no? Entonces la idea es esa, la idea es tener como ese contexto y saber que nosotros hoy en día estamos actuando con una precisión muy clara de que mucho de nuestra labor dentro de la Iglesia Católica es también en orden de formación y de educación, ¿no? Y generalmente cuando empezaba en México a desarrollar su sistema educativo, pues la Iglesia tuvo un papel preponderante. O sea, la UNAM tiene un origen. No, no, digo, pero fíjate, más allá de ahorita de reducirnos a la cuestión de lo particular en nuestro país, hablar de que a través de los siglos se va construyendo todo un sentido de transmisión del conocimiento, de transmisión de la fe, que no se pelean. Entonces, conocimiento y fe vienen ya desde antaño, digamos, desde las culturas, si quieres, de las grandes religiones antiguas, no lo sé, las egipcias, las orientales, las asirias, las mesopotámicas, todas estas, van marcando este proceso, ¿no? Y ahí hay quien tacha la parte del obscurantismo y... no, esa es otra cosa, pero fíjate, ahí ya es por una cuestión de otro tipo. Pero en cuestión de formación y de educación, desde la antigüedad se va dando este proceso de cómo la experiencia de fe y de religiosidad del ser humano se pone en evidencia en la formación integral de la persona. Quien se dedicaba mucho a la educación de aquellos que se acercaban si querías tener acceso al conocimiento tenías que ir a la iglesia, porque era casi exclusiva de la parte religiosa. Bueno, eso ya ocurre después del siglo VI, VII, ya empieza a tener esta incidencia. Recordemos, y lo pongo así para que si ahorita Rafa o Javi tienen alguna, pero recordemos que después de que se expresa en el 370 la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano, con Constantino,
es ahí donde empieza a ver ya toda una manifestación de cómo la estructura de instancia de la iglesia va teniendo mayor incidencia en el carácter sociopolítico de la sociedad romana y en consecuencia de todos aquellos conquistados por el Imperio Romano, es decir, toda la Europa occidental, ¿no? Y también tiene repercusión en las maneras y costumbres del cómo se va a desarrollar este proceso. Entonces es ahí donde empieza, ¿no? Y es ahí donde se va haciendo propiamente particular enriquecimiento de las instancias eclesiales de cultura. Se dice, y nada más así lo lanzo, que pues la vida monástica, por ejemplo, decíamos la semana pasada, ¿no? De San Benito, la vida monástica fue una de las primeras instancias donde el monasterio era un centro cultural. Y no porque solamente cultura, hoy la entendemos como si fuera una universidad o como si fuera una escuela, no. Centro cultural es un centro donde se desarrolla toda la actividad humana, tanto en tecnología, y tecnología me refiero, por ejemplo, al cultivo de la tierra, al conocimiento de la escritura, a todo esto que empieza a ver, y sobre todo al cuidado de una comunidad, del cómo mantener una comunidad, y eso es el centro cultural, ¿no? ¿En qué? En que se va desarrollando por las necesidades básicas. Entonces había hasta quienes te enseñaban a cultivar la tierra, quienes te enseñaban a pescar, quienes te enseñaban... O sea, los monjes empiezan a tener ese concepto. Y una de las características de la educación monacal, pues es propiamente la educación copista, ¿no? Es decir, donde empiezan a hacer los manuscritos y todos a copiar, ¿no? Entonces, copiar. Sí. Es que puede entenderse copiar, padre. No, copiar. No, copiar es el otro. Que también yo creo. Bueno, los monjes también se echaban sus vinitos por ahí. Sí, claro, también va de la mano. Javi. Profe. Comentario. No, pues digo, es un tema como muy, muy amplio, ¿no? Esperaba como desde qué punto se iba a abordar, porque podemos simplificarlo a ciertas cuestiones o a lo mejor acotarlo desde un enfoque, pero bueno, el padre, entiendo, da una panorámica, ¿no? Desde esta religiosidad, ¿no? Antes de enfocarse a iglesia, educación, el padre nos está como ubicando en esta parte religiosa, ¿no? Digo, nos podemos ir, yo estaba pensando, ¿no? Desde esta parte oriental o occidental, cuando empieza, o sea, ubicamos iglesia cristiana, pero no sé, desde con los griegos, ¿no? O sea, toda esta parte que estaba unida, no sé, Tales de Mileto, ¿no? No sé, según yo es como el más, de más atrás el que se empieza a preguntar. Entonces, como que siempre la parte de, cuando digo educación, definir educación, ¿no? Es todo un tema, porque es algo muy abstracto, más bien lo entendemos, ¿no? Desde el punto de vista lo entendemos, ¿no? Más que empezar a definir es trabajar en ese ámbito educativo, y lo podemos ver desde muchos enfoques, el filosófico, por ejemplo, ¿no? El teológico, pedagógico, psicológico, etcétera. Entonces, que una de las primeras escuelas sería justo dedicado a eso. Sí, yo digo que al final, por ejemplo, simplemente hablar de los griegos, o sea, los griegos es hablar de la academia de Platón y de la escuela peripatética de Aristóteles. Son las dos primeras instancias, el liceo, ¿no? Son las dos primeras instancias como de carácter, ¿cómo podríamos decirlo? Estructuralmente escolarizado, digamos, entre comillas. Porque ni siquiera la academia de Platón era tan escolar, ¿no? Se echaban sus broncas ahí bien acá, porque más bien era de opinión, de debate, de discusión, de disertación filosófica y eventualmente con todas sus broncas, ¿no? De conceptos, pues. Y acuérdense que Platón, pues tiene toda una serie de... ¿cómo podríamos decir? De críticas, porque pues como es en cierto modo discípulo de Sócrates, o en Sócrates encuentra todo, y Sócrates pues en aquel momento políticamente hablando y socialmente hablando pues era muy rechazado, ¿no? Y recordemos que a Sócrates lo matan precisamente por ese rechazo. Y sobre todo los sofistas, los ¿no? Sofistas, ¿no? Que están buscando otras estructuras, ¿no? Con cicuta. Sí, se echó su cicuta. Pues, hace poco una maestra casi le toca. ¿Se echó su ¿Beber cicuta? No, que se le echaran. Yo sí. Echarle un tiro. No, la cicuta está medio complicado. Bueno, Rafa, danos un brinco.
No, bueno, más que un brinco es justamente, creo que parte de lo que hemos comentado aquí, de lo que se ha comentado aquí en la mesa, es justamente esta, pues, relación histórica, si nos queremos ir a esos términos, ¿no? Que ha habido entre no solamente la religión, las religiones cristianas, ¿no? Sino en general de todos los pensamientos, todas las religiones, ¿no? Con la educación. Estaba yo ahorita revisando, por ejemplo, un texto de la pedagoga argentina Adriana Puigros, que dice que incluso la cuestión educativa va de la mano, o ha ido de la mano históricamente con la religión. Por ejemplo, uno de los mitos más famosos de la religión griega, el mito de Prometeo, es justamente, ¿no? el personaje que le roba el fuego a los dioses para entregárselos a los hombres y enseñarles cómo manejarlo, ¿no? Cómo utilizarlo. Entonces, desde los propios mitos, ¿no? Que constituyen el piso de algunas religiones, pues está presente esta cuestión educativa, ¿no? Y ya lo había comentado Javi, lo comentó el padre, ¿no? Cómo pues esta evolución, ¿no? De las vivencias y de los saberes, tanto sistematizados como los no sistematizados, ¿no? Porque ahí podríamos entrar en una discusión en la que, bueno, que si educación lo consideramos como estos saberes sistematizados, institucionales, o lo que ocurre en la vida cotidiana, pero independientemente de ello, creo que sí tiene mucho que ver con el acceso que se tuvo en ese tiempo a el saber, el conocimiento, que iba muy, muy de la mano con la generación de los mitos y los ritos, y con la consolidación de las iglesias, de las religiones, ¿no? Por ejemplo, nada más para citar lo que dice aquí la pedagoga, dice, a lo largo de la historia, el incremento de la complejidad de la cultura incidió en la necesidad de mayores niveles de sistematización de áreas del conocimiento y de profesionalización de los enseñantes. La diferenciación de la función de transmitir determinados saberes, depositada en el gurú, el amauta o el maestro, así como la idea de gradualidad, resultaron fuertes organizadores de las sociedades, ¿no? Es decir, lo dice aquí la autora, ¿no? El gurú, el sacerdote, claro. Estas personas que estaban muy también vinculadas con el aspecto trascendente, ¿no? De los primeros desarrollos de la cultura humana, pues eran quienes daban este primer paso, ¿no? O sea, no solamente es que el hecho de una educación cristiana como tal, sino el propio hecho religioso y el propio hecho educativo van o surgieron también de la mano, ¿no? Sí, de hecho yo creo que es importante eso, porque si el argumento es hablar de la iglesia y de la educación, creo que siempre es bueno entender que el aspecto de la religión o de lo religioso, o el carácter de esa religación del hombre con el ser trascendente, llámenle Dios uno y trino, o llámenle Buda, o llámenle no lo sé, Mahoma, o el que sea, implica propiamente ese sentido. Es decir, creo que el aspecto de ese nivel de trascendencia hace que en la búsqueda del sentido de trascendencia, quienes constituyen, por ejemplo, esta instancia, ¿no? De decir cómo llegar a esa trascendencia, son los que van marcando este carácter formativo, este carácter educativo, de enseñanza, de tradición, de costumbre, de hábito, ¿no? Y el fenómeno religioso tiene esa característica, o sea, influye en cualquier cultura, yo creo, ¿no? En cualquiera de las instancias que podamos nosotros tener, sean occidentales, orientales, sean tribales incluso, porque en África tienes otro contexto, y sin embargo ahí también viene todo este proceso. O sea, los principales educadores en un primer momento, pues son los chamanes, llámele como le llamen, sacerdotes o lo que sea. Entonces yo creo que sí es importante distinguir eso, o sea, decir, la expresión o la esencia religiosa que tiene el ser humano le hace también evocar un carácter de transmitir algo, un conocimiento, una meta que te fijas es la trascendencia de tu ser. Y creo que ahí es parte de lo que ahorita comenta, incluso leyendo a esta pedagoga, decir, ok, ¿cómo tú tienes que ir formando hacia allá? Claro, si nosotros nos, digamos, si delimitamos a la cuestión de la Iglesia Católica, tenemos un contexto
muy particular, ¿no? ¿Y cuál es el contexto? Propiamente es el contexto en el cual surge ¿cómo yo le llamaría? Como una conjunción de encuentro cultural, ¿no? Entra la cultura judía, hebrea, entra la cultura griega, entra el Imperio Romano y entra como que esta convergencia de culturas, ¿sí? Y a partir de ahí se va creando ya toda una nueva forma de ver el mundo, porque el cristianismo pues tiene una cosmovisión, ¿no? Dirían los alemanes una Weltanschauung, ¿no? Que es propiamente la cosmovisión o la idea del mundo, pues, que tú tienes. Entonces, dentro de esa cosmovisión, a mi parecer, la cultura que va surgiendo, que es la cultura cristiana, en esta convergencia de estas tres grandes instancias, el mundo judío, el mundo helénico, el mundo griego y el mundo romano, implica propiamente hacer toda una nueva visión del mundo, ¿no? Y esa visión del mundo pues te la da ya después el mensaje cristiano con Jesús. Y Jesús propiamente lo que invita a sus discípulos es hacer un ejercicio de comunicación. Él llama y hace la expresión del vocablo buena nueva o evangelio, ¿no? Aquí, a ver, el teólogo Javi. El evangelio implica propiamente un anuncio, es decir, una forma de transmisión oral, donde tú expresas toda una idea, y en este caso pues es el sentido de la fe, y la fe que en este caso se manifiesta como la verdadera, o la fe verdadera, ¿no? Que es Cristo, pues. Entonces, ya Jesús empieza a entenderse en este proceso de anuncio, de comunicación, y en este cierto modo, creo que para todas las religiones pasa lo mismo, es comunicarte, es darte a conocer, es transmitirte. Entonces, antes se podía decir que la educación muchas veces ya en el ejercicio práctico se calificaba como transmisión de conocimientos, ¿no? Ujú. Y pues claramente no es eso solamente, es parte de, pero creo que es ahí donde viene toda esa como estructuración, donde ya el aspecto de que el cristianismo, en este caso, desde la Iglesia Católica, tiene ya toda un sentido que va marcado por esta religiosidad humana, este carácter que no lo podemos desprender del ser humano, aunque algunos rebaten eso, ¿no? Que para qué sirve la religión, no es ni católica, ni protestante, ni judía, no, es un constitutivo antropológico ¿Una necesidad? que podemos decir que si es necesario, podríamos decir que al menos es esencial. No sé si sea necesario para algunos, pero yo creo que la mayoría, esencialmente hablando, lo expresamos como necesario. ¿Por qué? Porque ya sea para un Dios benévolo o para un Dios no tan benévolo, tenemos una relación de trascendentalidad, pues, ¿no? Digo, bueno, aquí, no sé, Elena luego si nos dice, en Estados Unidos hay convenciones satánicas, por ejemplo. Aquí hubo un grupo ¿No? Ahorita creo que el año, no sé si el mes de abril, iba a haber una convención, no sé qué, ¿no? Yo digo, pues yo digo, bueno, entonces esto es qué onda, ¿no? Pero es una necesidad de relación con ese ser trascendente, a final de cuentas. Y por eso yo digo, no sé si sea el Dios bueno o el Dios malo, pero al final es una realidad humana que sí tenemos, que es parte de nuestra característica, y que eventualmente en esa necesidad pues lo manifestamos de diferentes modos, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica ha sido de las que más ha impulsado la educación en el mundo. Bueno, sí, eso ya es otra. Claro. Sí, O ahí sea, sí. no hay una religión que diga, yo me preocupo, tendrán sus preocupaciones, No, pero sí yo creo las que tiene, yo creo que sí las por tiene. educación como tal, Bueno, en Occidente, yo creo que en Oriente ha habido otro tipo de manifestación. y que sí también se han preocupado mucho por el carácter educativo, ¿no? Pero digo, Pero la Iglesia Católica no se pelea con el conocimiento, claro que no. porque todavía hay gente que tiene esa idea de la religión es el opio del pueblo y entonces te van a ocultar, te van a manipular, te van a adoctrinar para que no puedas ver la verdad Pero eso ya es visto desde y veas otros datos. ya es visto Marxismo, ¿no? desde un sesgo más sociopolítico, económico y capitalista y socialista, o sea, ya es vista de otro enfoque. Yo creo que aquí sí tendríamos que considerar que
desde el enfoque de la formación humana integral, la iglesia tiene siempre esa esencia de transmisión, de formación, de atención, de acompañamiento, de cuidado a la persona. Hay modos, hay maneras, hay estilos. Y por ejemplo, en la escuela donde estamos, nos llegan a veces chicos que no son pues, propiamente católicos. Y muchos no son creyentes prácticos, ¿no? Sí. Practicantes, sí. O sea, sí son creyentes, pero no son prácticos, o sea, no practican, pues. No, tampoco nos vamos a traumar por eso. No, o sea, la no, idea no. es Al apoyar, contrario, pues ¿no? bienvenidos. Pues claro, al Y ahí contrario. viene la incógnita, ¿por qué entraron aquí? ¿No? O cuál sería como la ¿Qué referencia los del trae querer aquí? exactamente, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ustedes tres son exalumnos, ¿no? ¿Qué los trajo aquí? ¿Qué los trajo? Es que a mí siempre me pregunta y siempre quedo mal, por eso lo reboto para allá. A ver, Rafita, ¿tú cómo te hiciste salesiano? ¿Para que crecer fuera tisano? Métete de salesiano. ¿Eso has salesiano? dicho siempre? ¿No? Pues por varias cosas. Bueno, evidentemente mi familia es católica, ¿no? No tan practicante, no tan devota, pero sí. Y por varios aspectos, ¿no? Evidentemente uno era la cercanía. Yo soy vecino aquí cercano de la zona. Y pues yo iba a ser salesiano de más tiempo, pero no me dejaron entrar a la primaria. Estaba lleno ya estaba lleno. Bueno, no sabemos. Mamá Pero o yo papá. no entré. No, el entonces director, no sé. Fue el salesiano. No fue el salesiano, no sé quién habrá sido. se llamaba? No sé, no tengo idea. Qué bueno Échale que no años, sabes. febrero, marzo de 1989, más o menos. Ahí, hagan A lo mejor fue el padre Mendoza. pero no, Buena idea. pero bueno, entre algunas de esas cuestiones, finalmente volví aquí a la preparatoria, ya me quedé para estudiar en la universidad y después para estudiar la especialidad en el Instituto de Estudios Superiores. Pero evidentemente por una cuestión católica, ¿no? Por una cuestión primero de convicción, pues, de que era una buena opción, ¿no? De que había una formación que va, lo que comentábamos ahorita, que va más allá de lo que es la educación sistematizada, ¿no? Que más allá de que, bueno, tomas tus clases, ¿no? Geografía, español, lo que sea, y se acabó. Y creo que lo que motivó en este caso las decisiones que me llevaron a mí a estar acá fueron justamente estas cosas que tenían que ver con la formación también, ¿no? Con el ser trascendente, ¿no? Con el acompañamiento, con la cuestión que tiene que ver con todas las actividades, con todo lo que, bueno, ya específico del carisma salesiano, ¿no? Hay otros carismas también en la Iglesia Católica que tienen escuelas, pero en especial del carisma salesiano, pues fue el que acabó también siendo un peso para que yo entrara aquí a estudiar, o para que y no solo entrara, sino que ya pues, posteriormente yo mismo decidiera quedarme aquí, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con esta parte de este acompañamiento, de esta integralidad de la persona, ¿no? De cómo es una formación no solamente académica, científica, sino también a nivel de los valores, a partir de que, bueno, hacia dónde quieres ir, cómo quieres llegar, cómo quieres vivir, inspirados en, obviamente, las enseñanzas cristianas, ¿no? Pero, pues esa es al menos mi historia, ¿no? No sé, aquí Javi, que es teólogo. Bueno, pues brevemente. Yo, bueno, mi inquietud desde que terminaba el bachillerato era no necesariamente estudiar con los salesianos, pero sí todo mi nivel básico y medio superior fue en escuelas públicas, ¿no? Pero sí tener un acercamiento más al carisma salesiano, porque mi papá era cooperador salesiano. Entonces, pero yo tenía como sed de estar como más inmerso en el ambiente salesiano. Vine a preguntar, iba a entrar por ahí del 2011, Y no lo pero decidí, ahí sí no es que no me hayan dejado, ni siquiera toqué la puerta, ¿no? Pero la decisión fue tener una formación sacerdotal inicial, es decir, el seminario, ¿no? Lo que comúnmente se conoce. Y por esa razón estudié ya la etapa de filosofía, me desentendí, posterior viene una etapa que le llaman confrontación, y es ahí donde ven el plan, ¿no? Cuál sería como mi plan de vida en ese momento, pero yo siempre quise estudiar, pues, pedagogía, ¿no? Y no se me quitó después de estudiar filosofía, la convicción fue mayor, y pues vine aquí, y entonces fue cuando empecé, pero sí, de entrada fue por querer conocer más el carisma salesiano, como estar más
cercano y vivenciarlo, ¿no? Y la verdad es que pues no me arrepentí, digo, a la fecha pues sigo por acá y tuve muchas experiencias porque igual complementando con lo que dice el profe Rafa, no nada más esta parte académica, ¿no? Sino también esta parte axiológica que nos brindan, esta riqueza y sobre todo fuera de la universidad. O sea, no nada más en la parte académica. Yo, por ejemplo, esa relación que actualmente tengo muchas amistades por encuentros, ¿no? Que hemos tenido o en la Casa del Hombre Nuevo. O sea, en el taller, por ejemplo, que aquí existía, que era Animadores Salesianos. No sé si lo tienen a recordar. Bueno, así se llamaba como tal, ¿no? Después se convirtió en JUS. Pero bueno, al formar parte de ese taller, como que dije, esto era lo que buscaba, ¿no? Este carisma salesiano más allá o fuera del aula, ¿no? Que se complementan. Entonces es esta integridad, ¿no? Que me puede brindar. Pero sí, esa fue como la parte que me trajo, el conocer más el sistema preventivo de Don Bosco, que leía su vida y todo, pero era ok, pero quiero vivirlo, ¿no? Como estudiante. Y bueno, decía, pues creo que ya no, porque va pasando como mi nivel básico, medio superior, y creo que no me va a tocar vivirlo. Pero bueno, fue en el nivel superior donde me tocó vivirlo, ¿no? Y actualmente pues en el área laboral. Muy bien. ¿Con qué padre entraste tú, Rafita? Con El padre José Antonio Hernández en la prepa y de Chepe. rector el padre Telián Corona. Telián. Ok. Saludos. Vamos. ¿Y tú con quién estás? Con el padre Daniel. Cuando Daniel. entré estaba el padre Ok. Daniel. Que ahorita está en Roma, ¿no? Está Se en encarga del una movimiento comunidad juvenil. No, ya no. Él está en una comunidad de estudiantes de teología en Roma, en la ciudad de Roma. Preparando. Hay una comunidad de teólogos de manera internacional. Oh, qué padre. Entonces es un teologado que llegan de diferentes países y ahí se van siendo, o sea, o van acompañándolos, pues, en Ok. el proceso de conclusión. Ok. Ujú. Pues los carismas son diferentes en cada uno, claro. Oye, que ya, a ver. Los salaseístas tienen su carisma diferente al de los salesianos, los maristas. Pero no estamos hablando del carisma. No, yo entré aquí a la universidad, entré con Corona, con el padre Corona. Y ya después trabajando me tocó el padre Chepe, el padre Valerdi, varios padres ahí. Y empecé mi vida con los salesianos en primaria, porque mi hermano mayor estaba entrando al seminario allá en Villa Estela. Mm, Él estudió también ahí en Barrientos, somos hijos de Barrientos. ok. Su casa la tienen ahí por Santa Mónica, entonces no fue por cercanía porque nos quedaba hasta el otro lado. Bueno, nos quedaba retirado. Y mi hermano mediano y yo también seguimos ahí la vida con los salesianos. Allí estuve con el padre Mendoza, el padre Valerdi, que parece inmortal el padre, qué bueno, que esté sano. El padre Rosales, el padre Esquivel, Ya casi todos. ya casi todos. El padre Bagatela, Ajá. el padre Alfonso Muñoz, Sí, ya. varios padres estuvieron ahí conmigo. Estudié primaria, secundaria, prepa. Y me vine acá a la universidad, ya fue natural. Ujú, ujú. Dije, ¿ya para qué le buscas? Sí, ya estás ahí. Y la vida, la verdad es que yo creo que nos tocó diferentes, porque en mi época era del salesiano duro. O sea, Bueno, sí era sí. una vida diferente. Sí. O sea, el sistema preventivo no era tan preventivo. En ese entonces era un sistema diferente. Ya a ustedes les tocó la parte... Más bien era más preventivo. Ya. Era una prevención extrema, digamos. Ajá. Pero la verdad es que yo la pasé muy bien porque yo sí me portaba... Era niño bien portado. Nunca me tocó. Bueno, valer de una vez, pero fue algo incidental. Ok. Prepa muy bien, soy la segunda generación de prepa ahí de Barrientos. Me tocó ver cómo ponían la primera piedra ahí en la prepa de Barrientos. Órale. Entonces tuvo padre, la historia ha estado bonita, muy bonita. Yo ahora pues ya aquí como coordinador de carrera, pues me siento ya casi realizado, casi, todavía nos falta mucho que hacer. A lo que invito al maestro Rafael Robledo, pero no se deja, padre. Eso está ya bien, es está bien, ya. una Disertaciones. Son decisiones personales, ya. No. Bueno, digo, hay que... Es Poco a poco. curioso, porque siempre cuentas conmigo, hoy a las 9, no puedo, entonces no siempre cuento.
Bueno, es que tenemos, bueno, luego le platico que tenemos ahí entre manos en comunicación y diseño. Ok, perfecto. Para poder apoyar más esta. Pero ya regresemos, ¿no? Regresando al tema, yo sí. No, pero sí quería- estaba en el tema porque Claro, estábamos ¿verdad? diciendo que era como esa manera en la cual, por ejemplo, haces experiencia educativa dentro de una instancia que es religiosa, ciertamente, porque es de inspiración, de una inspiración cristiana, es parte de del constitutivo eclesial, porque pues, somos parte de la iglesia, y que al final pues sí hay motivos para entender cómo la iglesia, no solamente como institución, sino como institución en la cual se construyen diferentes modos, ahora sí, carismas o maneras de llevar a cabo un carácter educativo, pues va dando fruto, ¿no? Entonces, en este caso, pues hemos escuchado la experiencia de 3 exalumnos que tienen como considerado ciertamente esto, o sea, es una experiencia no solamente académica, no solamente de transmisión de conocimientos, tiene un plus y eso, claro, es una manera, ¿no? Pero también yo digo que al final de cuentas hacen un todo, pues, o sea, están dentro de un todo que da identidad, pues, a la misma experiencia de vida educacional, pues, ¿no? Y no sé si le pase a Rafa y a Javi, pero el carisma, a mí me pasó más de una vez, el carisma se reconoce. Yo me he encontrado con personas que han estudiado en colegios salesianos, en otra escuela donde he colaborado, y nos identificamos. Y al final en la plática sale, no, yo estudio con los salesianos, mira, yo también. Entonces como que los salesianos, una vez que sales del ámbito y te vas a trabajar a otro lado, sí como que llegas a tener ciertas características que te ayudan a hacer clic, ¿no? Y somos un montón, la verdad es que no somos poquitos, somos un montón, estamos en todos lados. Se los encuentras abajo de las piedras, padre. No sé si les ha pasado. No, a mí no, yo pocas veces, sí han sido pocas veces las que me he topado con algún colega salesiano que haya tenido alguna formación. Digo, pocas de entre toda la gente que conoces han sido pocas, pero pues bueno, ahí incluso hay que llevar la presencia, ¿no? Sí, Que claro, se note, claro. que aunque no hay alguien con quien, bueno, que Llevas se el note, carisma. llevas el carisma, ¿no? Entre paréntesis, el profe trabaja en el área política, entonces se entiende que no haya muchos salesianos. Pero no solamente digo, porque puede ser desde una educación básica, exalumnos de primaria o de claro. secundaria. Sí, claro. Y no solamente universitarios, pero digo, al final yo creo que siempre hay una forma de identidad, ¿no? E incluso en el trato y en el modo y en la manera del trabajo que va desarrollando. En la formación, digo, siempre tiene como pues sí, como un estilo, ¿no? Y en ese estilo, pues tú te reconoces con ese estilo y lo vas viviendo y claro, o sea, yo creo que aunque tú no conozcas a muchos, algunos otros te reconocen a ti. Y, pues es que tiene algo diferente, ¿no? Eventualmente. O es diferente en algún detalle. Machetero. Y creo que eso le da pauta pues para que el exalumno o la persona que tuvo la oportunidad, en este caso si hablamos de escuelas salesianas, pues tienes ese carisma, o sea, independientemente de que incluso hasta si fuiste rebelde o te rebelaste o no, tienes un estilo. O sea, eso te lo imprime, te lo imprime. La idea aquí es cómo, por ejemplo, dentro de esta complejidad, pues la iglesia tiene presencia en diferentes modos, diferentes maneras, ¿no? Yo digo, he escuchado de repente a comunicólogos, por ejemplo, o comunicadores, ya ni llamémosle comunicadores en área de televisión o de radio, y que luego le dicen, no, pues yo estudié en escuela, y no dicen cristiana, dicen, bueno, yo estudié en La Salle, y así como que, uy, pues, o sea, de inspiración sí, cristiana. No yo estudié en la Salesiana, o yo estudié en la Iberoamericana, o yo estudié en alguno por ahí, ¿no? En la Intercontinental. O sea, dices, pues es que tienen ese estilo de, ¿cómo te puedo decir? Como de cuidar, ¿no? La formación integral de la persona. Y lo dicen y lo expresan. Y de hecho, incluso, no quiero decir que sean los mejores, pero son muchos de los que son significativos, pues, ¿no? Independientemente de que tengan incluso a veces otras influencias, ¿no? Sí, los mejores están aquí. Uh-huh. Sí, claro, digo, al final creo que es eso. Gracias. Digo, es el mejor. Gracias. Digo,
Sí, yo creo que un principio es eso. O sea, No estamos siempre evolucionando. Siempre en evolución, que es lo Tratando de importante, ser. ¿no? Lo importante es Haciendo, pero, Rafita, siempre tratando, nunca, nunca en lo absoluto. ¿Cuántas generaciones llevas que has acompañado? Ya llevas 4 por lo menos. 4 más las de las cuando era adjunto yo, son otras 3. Ya llevas un ratito. Sí, que fue un periodo largo, pero sí acompañando. ¿Y usted, padre, cuántas generaciones ha acompañado? ¿yo? Uy, ya, Sí. fíjate, ya. Pues yo empecé casi cuando salí de tirocino, es decir, en el 94, No me diga, no me diga. por ahí Qué así. bueno que empezó antes que yo. Sí, yo acabando la carrera, inmediatamente pude empezar a hacer el ejercicio de enseñanza, ¿no? En aula, digamos. Yo empecé en el 99, En el no es noven- cierto, 97. Sí, no, yo empecé desde el 94, porque yo empecé la filosofía en el 91, 92, 93, 94. 93, 94 fue mi primer año de tirocinio, que lo hice aquí en Tehuacán, en Puebla. Y el segundo año lo hice aquí en Domingo Sabio, pero yo iba directamente al estudiantado de filosofía que estaba en Tlalpan. Allá en... Y ahí yo daba clases de filosofía, y acá con los niños de secundaria estaba con los chavitos ahí. ¿Qué tal en secundaria, asisten- padre? No, es un desastre. Yo me enamoré de secundaria. Mira, cuando yo fui digo, director, me enamoré de mis respetos secundaria. para los que están en secundaria, de verdad. Yo creo que para mí, no para mí. Digo, creo Pero que la que- etapa más complicada en un proceso de formación, digo, más allá de la universidad ya es determinante, pero creo que la secundaria es la más crítica. Yo cuando fui director de secundaria me enamoré de los Porque chavos. yo No, digo, hermoso. es que los cambios hormonales, las Sí. experiencias de despertar de la conciencia, Sí, claro. está cañón. Despierta todo. No, de verdad, no, yo digo, los niños de primaria, ay, pues sí, está padre, o sea, son niños de también tienes que considerar, pero ya después de primero de secundaria empiezan con sus afloramientos, dices, no, sí está difícil. Y digo, mis respetos porque hay que estar ahí. Sí. Y es ahí donde yo creo que se practica mucho la preventividad y el sistema preventivo La asistencia. salesiano, ¿eh? Digo, yo no lo tuve, también así como tú quizá, yo estuve en el aspirantado, bueno, seminario menor, llámale como le quieran llamar, y pues sí era un sistema más militarizado, más de disciplina. Claro, ¿cuál era la ventaja de que en el aspirantado tenías el sistema preventivo? Que sí se aplicaba, por ejemplo, no sé, en la cuestión de la cercanía, de la Ujú. palabra al oído, aunque era así de que su horario, y si no te levantabas, pues te levantaban, ¿no? Y si no llegabas, pues te llegaba. Y si no cumplías, pues, o sea, digo, era otra cultura. Los años 80 Ujú. era otra cultura. Y digo, Que era otro contexto, otro y contexto, funcionó porque pues, aquí claro, estamos. y ahí estamos, ¿no? Y no estamos traumados, para que no digan No, que- no, al contrario. A veces uno hasta agradece. Claro. Pero digo, ahí es donde te das cuenta de que sí se pueden aplicar en diferentes modos y maneras los sistemas, en este caso el sistema preventivo, como una oportunidad de formación preventiva, acompañamiento, integralidad de la persona, ¿no? Claro, desde el punto de vista salesiano, pero digo, ese es un estilo. Hay otros estilos que también valen mucho la pena. Digo, los jesuitas, los dominicos, su estilo es netamente cultural, de reflexión, de análisis, de criticidad. O sea, esos cuates se dedican a escribir libros, a hacer mucha investigación. Tienen otra forma, pero al final de cuentas es eso, ¿no? Lo que tú llamamos del oscurantismo, bueno, más que el oscurantismo, hablemos de la apología de la fe, ¿no? En la época medieval, en la época de la conquista, de todos estos años, ¿no? Del 1400 al 1600 más o menos. Toda la cuestión de decir cómo defiendo mi fe y cómo a veces defender la fe implicaba el oprimir al otro, ¿no? Y Claro. el decir, pues no te salgas del guacal, ¿no? O sea, sí estaba cañón, pues. Sí, no Nos era manda un fácil. mensaje de Tere Villarruel. Ajá. La formación humanista en la UNISAL marcó mi vida y consolidó mi formación integral. Muchas gracias, Tere. Obviamente es exalumna salesiana. Muchas gracias. O alumna, no sé, a lo mejor. Sí, estoy aquí. No sé si haya más mensajes porque no puedo checar. Perdóname, producción, por interrumpirte la vida. Lo siento. Ok. Y el carisma de cada congregación se dedica a tratar temas muy en particular, pero los salesianos tenemos algo
que nos dejó San Juan Bosco. Estos pilares que tenemos dentro de un colegio salesiano, como una casa salesiana sin música es como un cuerpo sin alma, siempre tiene que haber música. Claro. Y mete mucho el deporte, ¿no? Esta parte de patio, casa, religión y escuela. Sí, o sea, yo creo que eso es, digamos, como las características propias de la pedagogía y del sistema salesiano, ¿no? Pero todas esas, fíjate que al final yo siempre digo que tienen todo un sentido visto desde la perspectiva cristiana, es decir, al final el foco como de plenitud es la figura de Cristo, pues. Yo creo que toda expresión de una institución eclesial o de congregación religiosa cristiana católica, su base siempre va a ser el mensaje del Evangelio Cristo Jesús. Entonces, yo creo que los santos pues tienen esa grande riqueza de aportar su estilo, pero todos van a lo mismo, Okay. van allá a buscar la verdad, pues. Y entonces para nosotros la verdad pues es Cristo. Es algo lo que hizo referencia al Papa Francisco. Claro. Ahí tienen búsqueda de la verdad, ¿no? Sí, No Juan Pablo. sí, o sea, digo, la búsqueda de la verdad pues es parte de nuestra identidad Que es nuestro eclesial. lema de universidad. Nosotros también consagramos la vida a la verdad, ¿no? Consagrar la vida a la verdad. Vita in impendere vero. Entonces yo creo que eso, digo, sí hay que irlo apuntalando. Sé que este programa va a ser 2 o 3 más, ¿no? Pero digo, vamos haciendo Claro. como esa pauta de decir, oye, o sea, la Iglesia Católica tiene su importancia no por solamente una jerarquía, sino por el ejercicio que hace de un proceso de educación, de acompañamiento, de transmisión, de formación, de lo que implica propiamente la persona humana y su dignidad en todo lo que es el encuadre. Y es innegable que el ser humano necesita que se le atienda en la parte espiritual. Y eso, digo, la parte espiritual es parte de nosotros, o sea, no la podemos desgajar. No podemos decir, no, o sea, sí es parte. Ahora, si es psicología o no, hay que estar muy atentos. Una cosa es la necesidad humana antropológica y otra cosa es la necesidad de trascendencia, pero que aparte también de tu humanidad, pues de tu necesidad. Sí, a veces queremos como segmentarla mucho, ¿no? Cuando no se puede segmentar todo, ¿no? Claro. Bueno, ustedes en comunicación, digo, creo que lo pueden entender, o sea, la comunicación no se segmenta, o sea, No. necesariamente tiene que ir Es sincrónica, completa. concatenada con los diferentes, no sé, elementos, pues, o ámbitos, no lo sé. Pero es difícil, ¿no? A veces tener la tendencia a segmentar, ¿no? Es que a veces la gente no entiende si no segmenta. Y ahí es donde truena la cosa. Si enseñas segmentado, después cuesta más trabajo entender que no puedes partir el paquete. Es un paquete que viaja completo todo el tiempo. Pues sí, en cierto modo, somos una sola. O sea, tenemos dimensiones varias, pero somos un mismo ser, pues. Ujú. O sea, sí está difícil como cortarlo, ¿no? Rafita. Me gustó mucho la idea del padre y retomando un poquito hablando sobre en dónde estábamos con esta cuestión de la educación y la relación que ha tenido con las diferentes religiones. Me gusta mucho el énfasis que hace el padre, porque creo que eso nos ayuda también y nos ayudará cuando platiquemos de ello, a entender cómo fue la evolución propia, ¿no? de la educación, al menos como decíamos aquí en Occidente, ¿no? A partir de la Iglesia Católica y de las universidades que se fundaron. Creo que todo esto parte de entender lo que justamente, que es lo que yo rescato muy importante, se me hace lo que dice el padre. Que la educación o la inspiración del cristianismo como religión pone en el centro a la persona. Contrario, y pienso, vaya, no soy historiador de las religiones ni experto ni mucho menos, pero sí por lo que he podido percibir y por lo que sé, por ejemplo, en religiones como que también tienen una vinculación muy directa con la educación, por ejemplo el judaísmo, ¿no? Pues en el judaísmo lo que importa es seguir la ley,
seguir o sea, la educación es para que tú sigas, independientemente de todo, los preceptos de la Torá, el Talmud, lo que sea. Lo mismo, por ejemplo, en religiones del Islam, ¿no? O sea, lo que importa es lo que dice el libro, y no más allá de la dignidad o no dignidad humana. Si tú le mochas algo le faltas o contravienes lo que dicen esos libros, caes en falta. No hay como este acompañamiento, ¿no? Que sí está, por ejemplo, en la inspiración cristiana, el poner a la persona al centro, que es lo que diferencia, ¿no? A mí se me hace al cristianismo y a la participación de la Iglesia Católica en la educación, sistematizada o no, el poner a la persona en el centro, ¿no? O sea, más allá de cumplir preceptos y de tener reglas y de tener la ley, ¿no? En el centro, lo importante es, bueno, la persona, cómo la acompañamos, cómo la hacemos también para que siga ciertos preceptos antropológicos, morales, normativos, éticos, pero pensando siempre en la persona y su dignidad, que es lo que a mí me quedo con esto en esta charla del día de hoy, ¿no? Eso es lo que hace la gran diferencia, creo, entre la educación de inspiración cristiana. Javi, no sé. Sí, bueno, pues me suena como que a manera de conclusión, ¿verdad? ¿Ya estamos cerrando? No sé tú. No sé. Ya casi, ya nos Ya pasamos vamos a de cerrar, hora. señorita productora, ¿no, verdad? ¿10? No, pues ya vamos a cerrar. ¿Nos podemos ir otro ratito? ¿Sí? Está Adelante. cerrando. Es que tú, No, no, o sea, es que pues era yo también una dije, lección. pues, ¿Ya también está padre. tiene algo que hacer, padre? Usted manda. Siempre tengo cosas que Ah, hacer. ya vamos, muchachos, se acabó. Adiós, gracias, Javi. Adiós, vamos. No, es que la pregunta fue un poco aleatoria, ¿no? O sea, si tengo que hacer, pues siempre hay cosas que hacer. Gracias a Dios. Claro. Gracias a Dios siempre estamos No, pero digo, o ocupados. sea, me parece que lo que Rafa comenta es muy importante. También porque eso nos da un carácter de identidad cristiana, no solamente como para excluirnos. Porque esa viene la otra cuestión, o sea, nosotros tendremos que incluir, o sea, ser inclusivos, y no solamente por la moda que ahora Ujú. se viene dando, como decir, no, es porque ya vienen parte también de la misma identidad o esencia cristiana, pues, como creyentes tenemos eso. Sí, no somos sectarios. Y por eso importa también mucho esto, o sea, saber que todos somos personas, todos tenemos esa dignidad. Que en Todos algún momento. entendemos el valor de cada una de ellas. En- El problema es la diferencia que tenemos en el enfoque, como tratamos este tipo de modos y la perspectiva con la cual a veces vemos al otro, ¿no? Digo, a mí me impacta mucho cuando de repente, hoy en día, yo digo, yo no tengo nada en contra de los movimientos liberales, ¿no? Por ejemplo, porque yo también en cierto modo tengo una actitud liberal en cuanto a la apertura que pueda tener hacia algo, ¿no? O hacia alguien también. Pero, por ejemplo, de repente encuentras a situaciones que dices, ya te tachan, ¿no? Antes de, ya te tachan, ¿no? Y yo digo, ok, si el movimiento LGTB, QQQ y todo eso, ¿no? Ya fue el de... Y dices, oye, hay que dialogarlo, o sea, hay que ubicarnos, ¿no? Hay que saber entendernos, porque si no entras en esta cuestión, entonces mi niño ahora tiene la oportunidad de decidir que, no, pues primero trata de guiarlo y orientarlo y de cuidarlo y de decirle, mira, ten atención y a entonces eso. dicen que El estás carácter, adoctrinando. el carácter educativo, sí, Pues pero el relajo. carácter educativo siempre es parte esencial. No puedes tú. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo muy así burdo, ¿no? Es que burdo. mira, Muy una de mis, burdo. bueno, Mira, un perrito, si tú lo sacas del contexto de la vida de la madre, sigue siendo perro con el instinto de ser perro. hoy, sea, hoy yo el no ejemplo sé- es porque hoy es el Día del Perro, además. Ay, aparte. Hoy es el Día Internacional no, del Perro. No lo dije por eso, pero está bien. Dani, felicidades por la El conferencia y evento todo que esto, muy tuvimos hoy. padre. Pero, digo, es cierto, yo no sé cómo, digo, a mí me regalaron un perrito hace varios años, cuando estaba en San Cristóbal de las Casas. Estamos hablando hace 10 años más o menos. Y ese perrito, cuando tú lo dices, ¿cómo es que desarrolla su instinto olfático, por ejemplo, del olfato? ¿Cómo desarrolla su instinto de cuidar tu espacio o de cuidarte a ti? Y no tiene a la madre. O sea, dices, es muy distinto, ¿no? El ser humano requiere un cuidado, requiere una relación, requiere una compañía. Entonces, cuando tú empiezas a tener eso de que él sabe decidir, no lo hace.
porque el ser humano tiene que desarrollar una inteligencia mucho más excelsa, y no por menospreciar la vida animal ni la vida de otras especies animales, ¿no? Sino porque tenemos una característica distinta, que es el desarrollo de la inteligencia y de la voluntad. Y eso lo aprendemos con quien está a nuestro lado. Y además somos muy dependientes, porque si no nos cuidan de bebés, no podemos subsistir nada, ¿no? O sea, morimos, pues, así de sencillo, ¿no? Y este tipo de movimientos no se trata de luchar, pero sí No, se trata claro. de ubicarnos. Claro. O sea, la bronca que causan, la bronca que están causando es que niñas de 8 o 9 años empiezan a dudar de sí mismas. Por toda esta ola que se viene y esta tendencia. Digo, y eso es en un movimiento de este tipo de ideologías, ¿no? Pero pues métete a la política, ahorita estamos así, yo estoy harto de que ya se pelean todos. Y yo digo, a ver, o sea, esta cultura de, primero, de saber entender al otro implica una educación. Pero la educación a veces es ¿cómo te puedo decir? Quiere manifestarse como como un parámetro de demostrar que tú eres menos, o que tú no sabes, o que tú no puedes, o que tú eres ignorante, ¿no? Dices, no. O sea, tú tienes que concentrarte en un elemento que beneficie a todos y evidenciar cuándo tú puedes proponer algo y cuándo no. Ese carácter de educación es el que nos está faltando. Hoy en día nos vemos más bélicos en nuestras relaciones, ¿no? Pero ¿por qué será? Es por el ámbito cultural que estamos teniendo, de una falsa como autonomía, decir yo decido, yo soy el que sí sabe, yo soy el que sí pienso, no me puede decir nada porque, no, espérate, o sea, un individualismo, una forma muy introspectiva ¿cómo se dice?, de asimismarse, ¿no? Y eso es muy riesgoso. Pero digo, hoy en día, pues por eso se habla de crear ambientes educativos, de crear comunicación, de crear una capacidad de confianza y de acompañamiento con el otro, de crear una capacidad de escucha y de atención al otro, y también de aprendizaje mutuo, porque eso también es importante, pero es bien difícil. Pues yo digo ahorita lo que comentaba, si no tenemos eso, tenemos el riesgo, y lo estamos viviendo. Ya la palabra intolerante aplica como un antivalor. Claro. Y ya todos somos intolerantes si no comulgas con el otro. Y la tolerancia no es que sea un valor, ¿verdad? No piensas como yo, entonces ya eres un intolerante. Pero también siendo tolerante puede ser indiferente. Entonces, machista, misógino, patriarcal, no sé qué tanta cosa. Pues es muy difícil hoy. Sí, ¿no? Pero yo creo que necesitamos recuperar esos elementos. Y necesitamos una mujer aquí, padre, porque si no nos van a hacer. Aquí tenemos, aquí tenemos a Marianita. La productora es Mariana, para empezar. Aquí la que manda es ella mujer. O nos pone en el Face o no nos pone. No, ella tiene el control de todo. Ajá. Y hace lo que quiera, porque le pedí la música de quién fue. Los cadetes de Linares. ¿De Linares? ¿Ya lo tenemos? Pero ese es de la paloma, del palomito, sí, ¿no? es que con eso empezamos el programa. Ahí te encargo la salida, antes del padre. La rúbrica de salida, ponte ahí 2 segunditos. Bueno, 5 segunditos de la paloma. Para que no nos corte de Facebook. Sí, está Mariana, está Elena ahí visitándonos Elena. También. Están escuchándonos. ¿Quiénes? No sé. Eso Tere. es cierto, nos escuchan más mujeres que hombres. Ah. Tere Villarruel, sí dice orgullosamente exalumna salesiana, saludos. Ahí está. Y la chica que es fan es Moni Mendoza Cortés, no es Moni Mendoza la de acá, es otra chica, Moni Mendoza, que nos escribe desde la grupo de Católicos por Convicción, órale, qué padre. Defensa de la Fe Católica, se llama la página de Facebook. Muchas gracias, Moni. Pues sí, yo creo que hay varias personas que nos escuchan, no ahorita quizá en este momento, pero sí nos reproducen a través de las plataformas, ¿no? Y pues gracias. Sí, se agradece. Y bueno, pues... Pero suscríbase, ¿no? Porque pues siempre la suscripción y el like, pues uno se siente bonito. Claro. Bueno, perdóname, ibas a cerrar, Javi. No, digo, fue pregunta, ¿verdad? Para perdóname, qué tipo perdóname. Íbamos a... Ok, bueno, sí, brevemente, digo, acotando ya lo que dice el profe Rafa y el padre, no sé, ahorita se me venía a la mente como cómo definir educación, ¿no? Digo, cómo dejarlo ahí al aire. Se me ocurría como el arte de saber vivir, ¿no? Porque engloba toda una parte integral, digo, cada quien tendrá su propia opinión. Y yo creo que abocando a esta parte de la formación religiosa o de iglesia,
Yo creo que incluso, por ejemplo, en los paradigmas educativos, ¿no? Cuando los revisa uno, los estudia o incluso trata de llevarlos a la práctica, en esencia están estos principios. O sea, todo me lleva a otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, de repente, cuando tengo oportunidad de estar en el aula frente a los alumnos o los discentes, les comento que más allá de que sea un vaciado de conocimientos, una reflexión, ¿no? Y entonces yo les digo, yo en verdad vengo a enseñar o a qué vengo, ¿no? O sea, en verdad vengo a enseñarles o a qué creen que estoy. Entonces, ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Más allá de dar un conocimiento es, digo, abocándonos a distintos paradigmas educativos, pues como motivar, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué rol juega el docente? Y sé que por eso decía al inicio que es un tema que da como para mucho, para hablar de roles, de los agentes educativos, etc, etc, etc. Pero bueno, quisiera nada más como dejarlo al aire como conclusión de e intro del otro programa, ¿no? Que ubico que vamos a seguir con el contenido. Sí. Pero sí es un tema muy rico e interesante. Muchas gracias, Javi. Bueno, una de las cosas que yo he aprendido de los salesianos es educar es mucho compartir vida. Yo cuando estoy con los chavos intento compartir vida. Más que conocimiento, busco no ser un moralista, porque también ya no te dejan tampoco, o sea, ya a los 5 minutos ya están... Bueno, hay que tener moral, cierta ética y no extremizarla, ¿no? Sí. Pero eso de compartir vida con los chavos en los salones, me encanta, yo creo que a ellos también les gusta. Claro. Eso de ligar esta parte de cómo vivir el conocimiento, o sea, si estás dando, por ejemplo, estoy dando en otro lugar una materia que se presta mucho, pues aprovecho para compartir parte de vida con esta parte del contenido, ¿no? Y yo creo que este tema nos puede dar para... ¿En qué nos enfocamos el próximo? Pues podríamos ir haciendo esta evolución histórica, ¿no? De cómo... Pero vamos a empezar en una fecha, ¿no? Porque... pues me parece, digo, mundo, creo que México. Jesucristo, no. Yo creo que la Edad Media, ¿no? Es el Edad Media. Yo creo que sí, ya se puede hablar del inicio de la formación, digamos, estructurada o institucional, que fue primero las universidades, la vida monacal, la vida, digamos así, como eclesiástica o clerical, con todo lo que es la formación sacerdotal, y después ya podemos hablar de lo que implica que es la evangelización, por ejemplo, la enseñanza y de ahí, pues si quieres saltamos cuando vienen a México a hacer todo lo que implica, pero todo eso podemos como ubicarlo, ¿no? Pues empezamos en la época de... medieval. Sí, las primeras de la vida monacal, las primeras grandes universidades, ¿no? Que incluso siguen siendo referente, ¿no? Sí, claro. A nivel mundial, todas las universidades de aquella época. Pues aún están en el top 10. ¿Sí? ¿no? Pero es que, ¿sabes qué es el detalle? Que ahí ahorita ellas, en cierto modo, con este carácter de laicidad, ya no quieren reconocer que son que son fruto de la identidad cristiana. O sea, ese es un primer problema, ¿no? Dicho, en Europa algunos consideran que un crucifijo en el aula ya no queda, por respeto a no, pero al final es parte de nuestra historia. O sea, las primeras instancias universitarias netamente son de inspiración cristiana. Aunque no les gusta. Aunque no les gustan los actuales, pero son eso, son fruto de ello. Ahora, la ciencia y la fe no se pelean, eso lo hablaremos después, pero al final es eso. ¿Mensaje parroquial? Mensaje parroquial, bueno, pues pues agradecer, ¿no? Que nos escuchen, que nos sintonicen en las plataformas. También pues lo del famoso Día del Perro, y estuvo padre escuchar como a un especialista, ¿no? Un médico veterinario zootecnista. Te invita a decir, bueno, pues si tú tienes una mascota, en este caso un perro, un gato, de modo particular algún pajarito, lo que sea, cómo puedes cuidarlo, cómo puedes atenderlo, qué necesidades necesitan y qué conciencia debes tener tú para ese cuidado, ¿no? Estuvo muy padre, felicidades porque pues, se pudo participar un buen ratito ahí, a Dani y a Alberto en la iniciativa de poder convocar a quien trajera a su perrito y que pues ahí lo presumiera un ratito, ¿no? Y me parece que también ya en el cierre del cuatrimestre, pues que los chicos estén atentos, ¿no? A tener considerado su cierre, sus materias,
después del cierre de materias, sus evaluaciones, pues su reinscripción, no dejen pasar su beca y esas cosas, porque si no después es un santo Relajo. no, un poco desajuste. ¿No? Para ello. Entonces, sí, una recomendación es que en el cierre puedan ir también proyectando, ¿no? Y ya prontamente, digamos, se acerca ya el mes de agosto, porque estamos a 21 de julio, entonces 11 días. ya nos queda Empezamos poquito agosto. para también reiniciar no muy tarde ya la carrera de psicología en el mes de agosto, 14 o por ahí, 14. 14. Entonces, pues recomendarles eso, estar atentos, estar en comunicación, estar como vislumbrando este aspecto y pues cuídense mucho del calor. Ya empezó la canícula. ¿Calícula? Sí, La canícula. canícula, que es el calor. Bueno, El calor, o sea, es días de calor extremo. Golpes así fuertes. Se supone que ahora ya en estos días han dicho que no va a llover durante estos días, pero acaba de llover. Es Sin correcto. embargo, dicen que no va a llover. Es correcto. Entonces, pues sí, son medio cosas raras, pero digo, hay que tener mucho cuidado con como esta variante de temperaturas, porque uno se puede enfermar tanto de cuestiones gripales y todo este tipo de cosas, Estomacal. como El también estómago. estomacales. Sí, ¿Por el qué? estómago se pone bravo. Por los alimentos que se pueden echar a perder por el calor, ¿no? Entonces hay que estar atentos y pues ánimo, échenle ganas y pues no sé. Muchas gracias. Don Bosco tuvo un compañero canino. Ah, sí, Perro creo gris. que iban a decir la historia. No sé si la Gris. dijeron, Alex. ¿Sí dijeron la historia del perro gris o no? Mira. Es que ya me la perdí porque ya me vine al programa. Sí, Don Bosco fue acompañado por un perrito gris. Todos lo sabíamos, ¿verdad? Sí, No sabía la historia de Gris. no con todo. En las memorias. Ahí lo está, menciona. mira, está un Ahí está Gris. Un sticker. un sticker, Un sticker de el gris. Don Bosco con el gris. Era un perro que lo defendía cuando estaba en peligro. Es la No era mascota- propiamente su perro. Esa es la mascota del Instituto Don Bosco. Griso. Gris. ¿Griso o gris? ¿Cómo le llaman? Algo así. Grisbo. Grisbo. Grizzly. No, es un perro, Sí, por eso. pero hace referencia Al perro gris. al perro gris. Ok. Padre. Rafita, Pues nada más mandar un saludo a mis exalumnas ahora de la carrera de diseño de animación digital, que están en 9º cuatrimestre, a Mariana, Azul, a Paola y a Paulina. Y muy feliz cumpleaños hasta no sé en dónde esté ahorita, a la hermana Analicia Díaz, a quien conocí hace algunos años en Misiones, que hoy 21 de julio es su cumpleaños. Un abrazo fuerte, todo lo mejor. Religiosa mexicana, con quien tuve la oportunidad de forjar una muy bonita amistad. Estuvo incluso aquí en mi examen profesional. Entonces, pues un saludo, hermana, que la pase muy muy bien. Y pues bueno, igual nada más comentar, pues vamos a seguir platicando sobre esto, porque a mí me llama mucho la atención una frase que dice el Papa Francisco sobre la educación, ¿no? La llama el antídoto natural de la cultura individualista, que a veces degenera en un culto al yo y a la primacía de la indiferencia, ¿no? La educación como este antídoto a esta cultura individualista con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, pues sigamos aquí conversando. Eso. y sabemos desde hace mucho que la educación es la solución de muchas cosas, pero no se le invierte, padre. Pero bueno, eso ya es otra cosa, Ese ya es mariposa. otro Javi. capítulo político. Sí, ya. A ver si hacemos uno, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Anuncio parroquial, pues nada más 2 breves. El primero es exámenes de titulación la próxima semana. Sí. Miércoles 26 de julio. Tenemos Nos como tocan Tiene el maratón, 4, creo. ¿no? 4 o 3. 4. 4. Qué bueno que me acordaste, Javi. 7 en total. Pero bueno, De ahí comunicación vamos. son 6 6 y uno en y uno en pedagogía. pedagogía. Y bueno, para estar incentivando y motivando a los chicos, a finales de agosto, bueno, previo a finales de agosto, se va a empezar a anunciar un cambio, ¿no? En procesos de titulación, no en esencia, pero sí en administrativamente hablando y de contenido un poquito, ¿no? Para darles mayores elementos a los chicos y se motiven. Por ahí habrá algún descuentillo, por ahí para que estén atentos, ¿no? Entonces, esto, bueno, fue con base a lo que se hizo el año pasado, acorde a los 50 años que pues solicitaban que se volviera a hacer. Entonces, va a ser algo que ya va a quedar, o la idea es que quede estructurado, establecido y que se vuelva a replicar o que se esté replicando constantemente. Entonces, nada más esas 2 cosas y muchas gracias.
Muchas gracias, Javi. Nos manda saludos Natania, que va a hacer su examen el miércoles. Ah, sí, yo estaré ahí. Ánimo. Éxito. Mucho éxito. Natania Sí, Natania, ¿qué es? ¿Telles? No. García. Trinidad García, ¿no? Ah, Trinidad, eso. Bueno. Pues muchas gracias. Gracias. Yo ya no digo nada, pues ya. No, sí, pues. No, pues ya lo dijeron todo, padre. Ay, no se pierdan el próximo programa, el próximo viernes. Javi, ¿nos acompañas? Sí, de ser posible, aquí estaré. El ser posible es lo que dijo. Rafa te va a decir lo mismo. Va a ser lo mismo, los Son imponderables. Los imponderables, maestro de los imponderables. Bueno, Bueno, si yo también de ser posible. No, se puede estar. Mariana, tú vienes, ¿no? No, también ten imponderables. ¿No? Bueno, sí estamos en la conciencia de poder, de creer y de desear venir. Si por alguna cosa algo obstaculiza nuestro caminar. Visualícense que voy a estar yo solo el próximo viernes, así, hablando aquí en un coloquio de comunicación, de educación iglesia. Un monólogo. Bueno, No, muchas muchas gracias. gracias. Nos vemos el próximo viernes. ¿No hay evento el próximo viernes? ¿No, verdad? No, que yo sepa. No, ¿verdad? No, A menos que nos inviten a algo. generalmente no. Bueno, pues ojalá. Muchas gracias. Feliz viernes, feliz fin de semana y nos vemos el viernes, ¿qué es? 28. 28 de julio, ya se nos va. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Gracias. Abrazo. Gracias, Mariana. Ah, y la Producción. canción del palomito para la Ahí está el próxima. palomo. Está el palomito. Bueno, muchas gracias, Mariana, por ayudarnos en producción. Buenas tardes, gracias. Hay momentos significativamente especiales en la vida de las personas y reencuentros que nos hacen vibrar el alma. Es por esto que te invitamos a festejar con nosotros el Día del Le cantaba el palomito, currucú, currucú, que volviera su nidito. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre,